Saludos, iniciamos el almuerzo de Multimedios Su Mundo TV y el periódico Primicias. Un programa especial sobre lo que es la comunicación social en la República Dominicana, sus amenazas, sus aportes en los procesos electorales y temas libres que puedan ser desarrollados en este día. Nuestros invitados, Percio Maldonado, presidente director del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, Manuel Quirós, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Premio Nacional de Periodismo 2024, y el periodista Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Vamos a iniciar saludando a Percio Maldonado. Bueno, placer compartir con ustedes y además descubrir este rincón fantástico que tienen ustedes acá para seguir produciendo comunicación. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Percio. Saludamos a Manuel Quirós. Bueno, gracias, Alex, y también a los directivos de este canal por la invitación y la oportunidad de compartir, sobre todo sobre un tema que es parte de lo que es mi trayectoria profesional en el periodismo. Aurelio Enríquez, muy buenas. Gracias, Alex, gracias a los dueños, propietarios de este canal por permitirnos venir a participar con ustedes. Desde el Colegio de Periodistas te damos las gracias por y además que recién acaba de pasar Sí. el mes del periodista dominicano. Tenemos el compromiso de fortalecer el ejercicio de la comunicación social. Percio, ¿cómo evalúa la actual situación de los medios de comunicación en República Dominicana, a los cuales prácticamente no se les deja descansar desde que una senadora del suroeste del país propuso en el Congreso un proyecto muy polémico que después fue retirado? Luego aprueban la ley que crea la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora viene y sale un nuevo proyecto, hace apenas horas, de una diputada de la Fuerza del Pueblo, que está hablando ahí de condenar hasta con 30 años de prisión la violación a secretos sobre temas de seguridad nacional, que es un tema bastante polémico, en momentos en que la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de expresar su preocupación sobre la comunicación social en República Dominicana y el propio Departamento de Estado abordó también el tema. Bueno, hay muchos temas y muchos ámbitos por donde cortarlo, pero yo creo que estamos en un momento, pienso que puede ser muy favorable si el gobierno finalmente hace lo que ha iniciado. Como ustedes saben, el presidente, a partir de ese proyecto controversial de la senadora y de un proyecto que el propio gobierno había presentado sobre la ciberseguridad, en la que introducían también un tema que tenía que ver con la libre expresión. Entonces el presidente designó una comisión de abogados, periodistas y académicos que tuvimos la oportunidad, bueno, Aurelio y yo fuimos parte de esa comisión y hemos elaborado un proyecto atendiendo a las realidades nuevas del mundo, es decir, todo el ecosistema digital que hoy ya es una realidad y que no existía con la ley 6132, que es una ley, digo yo, doblemente vieja, porque es una ley que se produjo en 1881 en Francia, después de la Revolución Francesa, y que fue adoptada aquí en 1962, es decir, que es doblemente vieja, lo es en Francia y lo es aquí. Ese proyecto ya le fue entregado al presidente. De hecho, se presentó en la sección semanal que hace el presidente y nos invitó como comisión que fuéramos a darles explicaciones y a responder algunas preguntas allí. Ese es un proyecto que yo creo que si se acoge, pues va a solucionar muchos de estos riesgos que hay de gente siempre calculando sobre lo creado, como yo digo. Gente entusiasmada por el exceso. Sí. Y de hecho, cuando el presidente me pidió que si yo quería decir algo, lo felicité dos veces. Primero por la iniciativa y segundo porque está presentando un proyecto en un momento en que gobiernos de origen democrático se sienten atraídos por los excesos. Y bueno, y América Latina tiene muchos malos ejemplos de eso.
y yo creo que la democracia hay que fortalecerla con libertad. Y creo que el país ha gozado de una libertad y una labor periodística que yo siempre digo, la clase política no ha pagado el costo que el ejercicio del periodismo ha pagado por la libertad en América. Porque el costo que los periodistas han pagado ha sido un costo sangriento. Así, cientos y cientos de periodistas han muerto en toda esta región, que por demás es muy violenta contra el ejercicio del periodismo. Y los ejemplos sobran, incluyendo República Dominicana. Muchos de los periodistas nuestros murieron. Orlando Martínez, Gregorio García Castro. Todavía no sabemos a dónde guardaron Narciso González. Al doctor González. Es decir, que yo creo que el ejercicio ha pagado un costo alto. Y por tanto creo que si el país vive hoy en un estado de libertad, yo creo que obedece mucho a la responsabilidad con que los medios han ocurrido. Y fíjate que hemos tenido medios distintos, gente más conservadores, menos conservadores, pero yo creo que todos hemos estado claros que la libre expresión es un derecho troncal de la condición humana y de la democracia. Yo creo que no hay democracia sin libertad. Y yo creo que todo esto como hemos venido construyendo, incluso la Constitución del 10, que consagra ya de manera integral algunos aspectos, digo yo, casi excepcionalmente conservado al ejercicio del periodismo, lo que no es usual, porque normalmente las leyes son generales para todos. Pero, por ejemplo, el derecho profesional es un derecho que está casi orientado al ejercicio periodístico más que a cualquier otra profesión. El derecho a la dimisión por diferencias, digamos, de conciencia, la cláusula de conciencia. Famosa cláusula. Que en el caso de la Constitución Dominicana incluye esa cláusula de conciencia, que está más referida, digamos, a los derechos laborales, porque está más inspirada en normas internacionales del derecho, digamos, al trabajo. En otros estados, algunos estados como Estados Unidos, en México, España, tienen una cláusula que es la cláusula de objeción de conciencia, que ya el ciudadano contra el Estado. Es decir, que un ciudadano le puede decir a un Estado, yo no voy a esa guerra, estoy en desacuerdo de esa guerra. Y yo no sé si ustedes recuerdan la experiencia con Cassius Clay, que el boxeador que se negó a ir a Vietnam cuando lo alistaron, y le dijo a su gobierno, le dijo, esa gente no me ha dicho nada a mí, mis enemigos son ustedes que me niegan mis derechos civiles aquí. Yo no tengo razones para ir a pelear, y fue procesado judicialmente y le quitaron su faja, le quitaron las honras, le quitaron sus derechos, y la Corte Suprema de los Estados Unidos restableció todos esos derechos en base a esa cláusula, que es una cláusula que no existe aquí. Es decir, que yo pienso que la situación de los medios acá tiene muchos desafíos, porque si eso es en el orden de la libertad, yo creo que tiene muchos desafíos de sostenibilidad, no solo aquí, a nivel planetario. Y de hecho ha venido una discusión trayéndose a través de las asociaciones regionales en Europa, en Sudamérica, América Latina, Estados Unidos y Canadá, incluso Austria, que ha sido, digamos, Australia, que ha sido tal vez la más radical en fijar una posición en favor de los medios en contra de las plataformas digitales, exigiendo el justo derecho de pagar por el contenido que producen los medios, y que las plataformas montan toda su estructura publicitaria y no pagan el justo precio por sentarte, por ejemplo, aquí a producir un programa como este, que de luego va a circular en los medios. Las plataformas colocan anuncios, pero tú no recibes nada. Entonces, ese es un reclamo que se está llevando a cabo. Estamos enriqueciendo a otros. Se está enriqueciendo, pero yo creo que hemos avanzado en Europa. Nosotros nos alimentamos mucho de esa conversación con la experiencia alemana en esa discusión. Nos orientaron mucho en aquellas cosas que funcionaban, en las que no funcionaban. Y gracias a eso hemos podido traer unas comunicaciones hacia la zona americana. En Canadá se logró, con el apoyo de las organizaciones regionales, una ley que ya obliga por lo menos a Google a pagarle por el contenido. En Estados Unidos ya está el proyecto en el Congreso,
y no se ha conocido todavía. Ahí Biden tendrá, o el presidente de Estados Unidos tendrá un dilema porque las plataformas mayormente son americanas y los medios también. Exacto. Es decir, habría que ver con quién se va. De todas maneras, yo creo que los medios son una pieza clave que los partidos políticos no siempre acaban de entender sobre la importancia de sostener un régimen de libertad. Vamos a un primer cambio para en un momentito escuchar la visión de Manuel Quirós, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Premio Nacional de Periodismo 2024, y la de Aurelio Enríquez. Seguimos con el almuerzo de Multimedios Su Mundo TV y el periódico Primicias, y vamos a recordar que hoy estamos haciendo un espacio especial, un almuerzo especial sobre los medios de comunicación en la República Dominicana y el mundo. Y tenemos la participación de Percio Maldonado, presidente director del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, de Manuel Quirós, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Premio Nacional de Periodismo 2024, y Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Manuel, ¿qué tú piensas sobre la situación actual del periodismo, libertad de prensa en República Dominicana? Bueno, siguiendo con lo planteado por aquí en este programa, yo creo que indiscutiblemente estamos en un momento crucial, pero también de gran oportunidad para el fortalecimiento del periodismo, sobre todo en cuanto a la credibilidad que debe transmitir al público en sentido general. Tenemos las nuevas tecnologías, todas estas plataformas que ya llegaron para quedarse, hay que coexistir con ellas, pero hay que preservar lo que Bienvenido Álvarez Vega, cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo, habló del periodismo tradicional, queriendo significar ese periodismo en el que hay unos valores y unos principios básicos que, independientemente de los cambios y de todas las transformaciones que hay en el mundo, debe preservar la credibilidad en base a producir informaciones y comentarios que puedan orientar eficazmente al público, que no sean sesgados, que no sean dirigidos, que no tomen parte en una lucha de intereses, sino que provean al público de la información sobre cualquier tema conflictivo, de los insumos necesarios para que el público pueda formarse de manera propia, no inducida, una idea determinada sobre determinadas situaciones. Ese es el periodismo en el que yo he creído, en el que yo he tratado de proyectar a quienes han trabajado conmigo. He tenido muchas manifestaciones de agradecimiento ahora a propósito del premio, precisamente de muchos estudiantes de periodismo, también periodistas en ejercicio que han trabajado conmigo, algunos que siguen trabajando conmigo, de que entienden que algunas de las orientaciones y pautas que yo les he ofrecido a lo largo de mi carrera le han ayudado a tener una idea cabal de lo que es el ejercicio periodístico con las buenas prácticas, que son sustentar la información, que no sea sesgada, que no haya inferencias o conclusiones. El periodista no puede o no debe contaminar la información con sus propias impresiones. Si usted quiere hacer impresiones sobre un determinado hecho, entonces recurra a un género que se llama la opinión. Pero cuando usted proyecta una información que pretende ser un instrumento de orientación al público, usted debe tratar de observar todos esos detalles. Bueno, y tú dices lo que has trabajado conmigo y lo que hemos visto de lejos. Sí, también. En cuanto a ya el otro aspecto que Percio tocó, que es muy importante, es la sostenibilidad. Muchas veces los periodistas, aún aquellos que hemos trabajado y todavía trabajamos en posiciones directivas, a veces no tenemos una idea cabal de lo que es la parte económica. Es decir, para mantener un medio de comunicación, sea escrito o electrónico, hay que gastar mucho dinero. El pago de la nómina, que Percio debe saber lo que es firmar esa nómina cada 15 días. La reposición tecnológica, en el caso de un periódico, el papel y la tinta, que son los principales costos de insumo. En Estados Unidos es el personal, pero aquí en Latinoamérica es la tinta y el papel, como sabemos. Manuel, no solamente la tinta y el papel, hay que hablar de plecas, hay que hablar de muchísimas... Sí, bueno, ya todo eso... En la máquina... Las mantas. Sí, mantenimiento. Y ahora de tecnología. Sí, exacto. Sí, y esa parte económica naturalmente
tiene que ser preservado, porque si los medios por un mal enfoque burocrático administrativo cierran, pues el perjuicio es para los periodistas, y por esa vía se cierran oportunidades de que el público tenga una fuente de información diversa, que no sea exclusivamente de un solo lado. Ahora, lo que me preocupa a mí es que hay una ley que le llaman ley máxima o ley suprema del marketing, que dice o postula que tú no puedes ya en este mundo producir, vender lo que tú produces, sino producir lo que se puede vender. Eso significa que hay que estar monitoreando constantemente el mercado, ver los nuevos públicos, los nuevos enfoques, para uno tener empatía y consonancia con eso. Esa ley aplicada en cuestiones mercadológicas de bienes y servicios me parece muy bien. Ahora, cuando la aplicamos de una manera máxima y profunda a lo que tiene que ver con los medios de comunicación, entonces en alguna medida podemos estar desvirtuando esos valores esenciales del compromiso que tiene un medio de comunicación serio y responsable de transmitir informaciones sin tomar partido en ningún hecho o acontecimiento determinado. Pero indiscutiblemente que hay un imperativo, muchos medios importantes están teniendo participación en las partes electrónicas, muy pendientes de lo que dicen las plataformas, de lo que son esos nuevos públicos, qué demandan, qué tipo de información, pero la información no va a ser importante desde mi punto de vista, y creo de lo que comparten conmigo esa opinión, en base a que una información se convierta en viral o que produzca muchos views. Eso es unos índices importantes en los medios electrónicos y digitales, pero no puede llevar a los medios tradicionales del que hablaba Bienvenido Álvarez Vega, a esos medios que tienen un aprecio firme y decidido sobre lo que son los valores y los principios de la buena información, para eventualmente irse desviando o descuidando lo que es su esencia e inclinarse un poco a esa orientación, a ese periodismo o ese medio de comunicación un tanto volátil, pero atrayente, que producen en los nuevos públicos. Aurelio Enríquez, esa escuela de los medios tradicionales de credibilidad, de profesionalidad, de ética, de referente histórico para los lectores, para los que siguen los canales de televisión, la radio aquella histórica, frente a unas redes sociales que tienen muchas amenazas en sí mismas, cuando a cada rato se inventan noticias y tienen que ponerle arriba falsa noticia. ¿Tú no crees que realmente es el momento en que tenemos que defender precisamente el rol de los medios de comunicación que han jugado ese rol, y de esa clase periodística que cree en la objetividad y en la veracidad y en la comprobación de los temas que aborda? Sí, claro. Miren, a partir de hace unos años para acá, diría 10, 12 años, quizás 15 años, la forma de producir, transmitir, difundir la información ha sido extraordinaria, fruto de la tecnología digital que nos ha traído las nuevas olas, como nosotros le llamamos, a la parte de las plataformas digitales, la alta tecnología, la nanotecnología que se usa o se utiliza para poder difundir el mensaje en tiempo real, de primera calidad, diversificar los medios, por ejemplo, de comunicación, que han tenido que adaptarse. El medio de comunicación, muchas veces el periódico te producía una información en la mañana y al otro día tú lo veías quizás al mediodía o en la mañana, dependiendo. Ahora el medio de comunicación te produce instantáneamente y tú das información, permite que aquel lector pueda interactuar también contigo en el propio medio. Esas son herramientas que nosotros la vemos hasta positiva, en el sentido de que ayuda al televidente, al lector, al que usa las redes sociales, a tener conocimientos acabados. Tú tienes una información y tú puedes llegar a Google u otra plataforma u otro buscador y tú puedes contextualizar lo que es una información antes de tú subirlo. ¿Qué nosotros vemos ahora con mucha preocupación? Es ese boom de las plataformas digitales que están teniendo personas que no son profesionales de la comunicación o personas que no están comprometidos con la sociedad a una información veraz, una información objetiva, una información verificada.
que sea de utilidad y que le sirva a aquella persona que ve, que lee, que la puede observar en cualquiera de las redes sociales para uso personal, para tomar su propia decisión. Más aún, otro peligro que tienen los medios de comunicación tradicional es que muchas veces el principal actor, el principal financiador o anunciante, que es el Estado Dominicano, muchas veces ve más al view que da una plataforma digital al trabajo que desarrolla un medio de comunicación. Y eso es peligroso a la democracia. Y es peligroso lo que es la libertad de expresión y difusión de pensamiento. ¿Por qué? Porque el de la plataforma digital lo que busca es que se le den mucho view, hasta millones, o ahora le llaman influencers a ese tipo de personas. Muchas veces son influencers porque las noticias que difunden son noticias vagas muchas veces, que no es igual a la noticia difundida por un medio tradicional, un medio de comunicación que tiene su estructura, que tiene empleados, que tiene tecnologías obligatorias, que tiene que utilizarla, que aquel que no tiene nada, muchas veces tiene una oficinita. Y eso nosotros lo vemos con mucha preocupación, el fondo que debe tener una información que tú la vas a transmitir a un público diverso, nacional e internacional, que tú lo puedes ver en un celular, que tú lo puedes ver en cualquier otro dispositivo, y también tú lo puedes ver en un monitor en tu casa. Nosotros creemos que el periodismo mantiene su origen. Vemos que el periodismo tiene que fortalecerse. Nosotros como Colegio Dominicano de Periodistas orientamos mucho a nuestros compañeros a que se preparen en tecnología, que se preparen siempre en la universidad, y nosotros nos encargamos de darle continuidad a esa preparación para que aproveche al máximo la tecnología en los medios. Todos los medios de aquí, los grandes medios, son los referentes para aquel ciudadano que ve una información y antes de darle credibilidad va a uno de los grandes medios o los medios tradicionales, el Listín Diario, el Nuevo Diario, el Diario Libre, por decir alguno, el Caribe, etcétera, para poder comprobar que esa información que está publicada o que está en las redes es real. Porque aquí hay un gran peligro y una gran preocupación para todos, que es la desinformación que tú hacías referencia ahorita. Muchas veces te hace una información, pero esa información te llega, la difunden, es una información falsa o una información incorrecta. No cierta, no confirmada, no verificada para ser publicada en un medio de comunicación. Bien, vamos a hacer otro cambio y en un momentito pues arrancamos con Percio Maldonado para seguir profundizando sobre estos y otros temas de actualidad y de interés para nuestros televidentes en el globo terráqueo. Bien, seguimos con el almuerzo de Multimedios Su Mundo TV y el periódico Primicias. Hay una pregunta, Percio, que nos remiten muy importante. Cuando entró en vigencia la ley que creó la DNI, inmediatamente fue apresado un camarógrafo de este canal por simplemente haber grabado una imagen del Palacio Nacional y de la sede de la DNI, y se le llevó durante casi una hora a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué tipo de peligro representa ese mal comportamiento para la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Bueno, nosotros esa ley la hemos tenido, como saben, en cuestionamiento. De hecho, a partir del cuestionamiento de la Sociedad Dominicana de Diario, el gobierno creó una comisión. Yo estoy coordinando esa comisión, discutiendo con la parte oficial y la sociedad civil, el llamado sector de la sociedad civil, las reformas que hay que hacer a esa ley. Eso lo tenemos en proceso. Ahí se nombró una comisión de abogados que le está haciendo una revisión para hacer la ley. Ya ese documento está listo. Ahora hay algunas observaciones que quedan pendientes y están sujetas a que la parte oficial fije su posición respecto a ese tema. Pero nosotros consideramos que es una ley delicada, peligrosa, violatoria a la Constitución de la República, por eso la hemos cuestionado. Y diría que en un régimen democrático, insisto mucho en esa parte, no merece dejar una ley de esa naturaleza, una ley que se puede prestar a muchísimas interpretaciones, una ley ambigua que sujeta a cualquier interpretación. Cualquier gobierno de cualquier naturaleza que quiera usar esta ley
sus adversarios lo puede usar. Y entonces yo creo que un régimen democrático tiene como límite, toda acción en un régimen democrático tiene que tener como límite los marcos constitucionales para Manuel que sea Quirós, una ley aceptada. Manuel Quirós, me gustó mucho que Percio ahorita dijera que los políticos son muy vinculados a los periodistas cuando quieren llegar al poder. Luego cambian su postura, ni siquiera hasta los teléfonos muchas veces no lo toman. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú no crees que realmente a los políticos dominicanos le vamos a tener que dar algunos seminarios para que entiendan que no puede haber democracia sin el papel de los medios de comunicación? Mira, yo creo que la clase política tiene que entender que las libertades públicas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el periodismo, tomando como base esos principios fundamentales, es una piedra angular para la democracia en sentido pleno. Y tienen que darse cuenta de que no solamente tienen que ser respetuosos de esos fundamentos, que son básicos en una sociedad que pretenda ejercer y tener la posibilidad de que todos sus ciudadanos puedan hablar con amplia libertad y sin ningún tipo de riesgo. Ellos son también los principales beneficiarios de que esa democracia se preserve a través de ese ejercicio de las libertades públicas. Y no pueden limitarse desde el gobierno cuando llegan al poder o estando fuera de él a ver la prensa y el ejercicio de las libertades como una posibilidad a la que ellos simplemente contemplan sin valorarla en su justa dimensión. Entonces, lo que tiene que ver con las leyes, sean estas del DNI o cualquier otra, que de alguna manera puedan limitar o restringir el libre ejercicio, no solamente de la prensa, sino la libertad que tienen los ciudadanos de expresarse libremente sobre todos los aspectos que sean de su incumbencia o de sus necesidades. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Estoy muy entusiasmado con que esté tratando de establecer una nueva ley que reemplace a la 6132. Yo estaba hablando anoche con Anfi Rodríguez y él me ha aportado un dato que yo desconocía. Esta es una ley, un decreto ley, que a veces los decretos ley solamente se entienden por la generalidad del público en los esquemas de esos gobiernos que tuvimos aquí en la década de los 70, donde el tablero latinoamericano estaba dominado por férreas dictaduras militares. Entonces no había congreso, no había libertades, no había ejercicio del poder a través de elecciones. Entonces los gobiernos de turno, que eran militares, emitían decretos leyes. Pero en el esquema jurídico también hay esa posibilidad cuando hay unos momentos de transición como el que se produjo cuando esa ley fue emitida. El Consejo de Estado. Por el Consejo de Estado. Que tenía facultad para ello. Sí, pero también era un gobierno de facto, porque no había sido producto de elecciones libres. Salir de la dictadura. Entonces, subrayo que estoy animado por el hecho de que es una ley que, por estar el Colegio de Periodistas representado, la Sociedad Dominicana de Diario y otros actores de la vida nacional comprometidos por tradición y por conciencia en lo que son los principios, los derechos fundamentales que debemos preservar como sociedad, pues puedan analizarla y en su momento llegar a un consenso sobre la forma en que puede ser actualizada. Eso, agregando a eso que dice Manuel, y me imagino que si tuvo una conversación con Danfi, que fue el coordinador de esta comisión, seguro que abonó mucho. Esa es una ley que la hemos consensuado con la UNESCO, con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, porque también hay una serie de acuerdos que la República Dominicana tiene, y una serie de principios universales que la República Dominicana no puede estar ausente, no puede ignorar en materia de derechos. Por ejemplo, incorpora todo el sistema de la Internet como un derecho ya esencial de la población, porque tiene que ver con la comunicación. Si tú no tienes Internet, ¿cómo tú te comunicas? Exacto. Si tú no tienes Internet, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la información. Pero Manuel decía una cosa que Aurelio de alguna manera completaba. Sobre la parte ética del ejercicio periodístico y sobre las informaciones falsas, yo creo que hay un deliberado propósito en las informaciones falsas de hacer cada vez menos relevante la verdad. Exacto. ¿Correcto? Interesante.
Y eso justamente es lo que hace más relevante el ejercicio del periodismo. Correcto. Porque esa es la diferencia en que un periodista puede bien comunicar a una sociedad para que esté bien orientada y pueda tomar la decisión. Y fíjense, en el mes de junio del 2022, el Instituto Reuters hizo un estudio a nivel mundial planetario. Después de la pandemia y en medio del conflicto ruso-ucraniano, determinando la actitud de la población frente a las noticias. Y salieron datos interesantísimos allí. Primero, la gente dejó de leer malas noticias, decía que lo angustiaba. Las plataformas perdieron audiencia en ese momento. TikTok ganó mucha audiencia porque venía con algo mucho más relax. Pero esa encuesta trajo un dato reveladísimo sobre América Latina. El 56% de las informaciones que la gente recibía eran informaciones falsas. Lo que quiere decir que todos posiblemente estábamos tomando decisiones sobre situaciones falsas. Bastaría con que tú eres candidato y tú también, y alguien me dice que tú eres malo y que yo no te voto por eso, y que a lo mejor le voto a Manuel o le voto a Aurelio. Y posiblemente los malos son ellos, no tú. Sin embargo, mi criterio para yo tomar mi decisión de votar me lo da una información que no es cierta. ¿Correcto? Entonces, por eso es que es importante que los gobiernos entiendan, los gobiernos democráticos entiendan el rol trascendente del ejercicio de la comunicación. Aurelio, vamos en un momentito a venir contigo porque a los compañeros de Su Mundo TV hacen una pregunta que quieren que tú se la respondas en un momentito. Retornamos con el almuerzo de Multimedios Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien, amigos y amigas del almuerzo de Multimedios Su Mundo TV y el periódico Primicias, a seguir profundizando sobre el tema de la comunicación en la República Dominicana. Los compañeros de aquí, de Su Mundo TV, han elaborado una pregunta que ¿cuáles medidas hay que adoptar como respuesta a la prontitud del efecto que tienen las redes sociales en los medios tradicionales de comunicación, que son los medios de la calidad, los medios tradicionales? Sí, nosotros como colegio hemos dotado y hemos planteado, lo hemos hecho público, la mejor medida para poder enfrentar ese asunto de la capacitación. Nosotros hemos hecho y promovemos, por ejemplo, seminarios, talleres permanentes sobre cómo tú determinar que una noticia es cierta o no es cierta. Como nosotros, por ejemplo, ahora mismo en un seminario, el 2 y el 3 en la Junta Central Electoral, y que va a ser más abierto, y tenemos otro seminario a través de la CID que se desarrolló recientemente. Hemos participado permanentemente y desarrollamos actividades completas sobre ciberseguridad, sobre cómo manejar la tecnología, porque es la única manera que nosotros tenemos, y mientras más conocemos una tecnología, podemos determinar que lo que está diciendo X o Y personaje es verdad o es mentira. Nosotros lo determinamos con la capacitación. Y yo invito, por ejemplo, a todos los compañeros periodistas y a la población en sentido general, que estudie, que se adentre más a conocer la tecnología. Nosotros tenemos una tecnología que es cambiante muy rápido, y esa tecnología nosotros tenemos que aprendérnosla, es conocerla, practicarla, y la única manera que tenemos para eso es la capacitación. Como colegio tenemos como principio fundamental o como tarea fundamental lo que es la profesionalización. Y esa profesionalización tiene que ir basada en lo que son la capacitación continuada. Nosotros verificamos cada día en lo que está ocurriendo en la sociedad y verificamos cuáles son las necesidades y buscamos lo técnico. Nosotros, por ejemplo, el mismo Percio es uno de los maestros de nosotros, y cuando lo necesita nosotros lo mandamos al interior. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una persona también que está trabajando en la seccional de Mao, que va a trabajar con temas de esta naturaleza. Tuvimos La Voz de América con unos técnicos que también nos enseñaron las plataformas que están creando para poder determinar que una información es o no es falsa. Y eso nos ayuda mucho, el conocimiento y la práctica permanente para determinar lo que una información sea falsa o verdadera, porque es duro. Por ejemplo, un proceso electoral, que tú tengas los puntajes suficientes para ganar
y que venga una de las empresas que están destinadas a desinformar, coge el otro candidato que muchas veces no conoce, no está por encima, y mientras tanto pasan las elecciones y ahora ¿quién te defiende? No hay forma. Entonces esos son procesos que nosotros estamos trabajando permanentemente y gracias a Dios en la parte que tiene que ver con la desinformación lo estamos tratando con prontitud y estamos tratando de ver cómo nosotros enfrentamos. Es un gran monstruo porque la desinformación crece más que la información clara, la información precisa y la información real que nosotros debemos llevar. Manuel, la Junta Central Electoral ha declarado la guerra a las noticias falsas y precisamente con la UNESCO, con el Colegio Dominicano de Periodistas, la propia Sociedad Dominicana de Diarios que apuesta a la objetividad, a la calidad de los medios de comunicación. ¿Tú crees realmente que ese es uno de los puntos claves en este proceso electoral para evitar lo que Percio decía ahorita cuando hablaba de quiénes eran los malos, que se ponen a decir cosas de los otros y terminan estos siendo verdaderamente los malos? Mira, independientemente de eso, yo creo que esto hay que verlo en un plano existencial mucho más amplio, no solamente en el marco de este proceso electoral, que es importante, como tú señalas, y es el hecho de que no siempre se ve en su justa medida lo que es la información debidamente sustentada. El periodismo, muchas veces la información, por más bien elaborada que esté, aporta datos que no necesariamente hemos podido comprobar. Sustentar en el sentido de que lo atribuimos quién dio la información o el dato, pero no son producto de una comprobación sobre el terreno que hemos hecho. Son versiones y opiniones que conforman una información. En el caso del periodismo de investigación, muchas veces entonces llega más no a la interpretación de un hecho, sino a la verificación de determinadas situaciones. Pero en la información cotidiana, en los medios de comunicación electrónicos o impresos, muchas veces en la elaboración no está claro lo que es una versión o lo que es un hecho. La titulación muchas veces y la presentación en el lead de la información da por sentado una situación que no es una comprobación que hemos tenido debidamente verificada. A veces también se hacen inferencias, no está la contraparte de la información. Cuando hay un conflicto de intereses en un hecho de interés noticioso, el periodista y el medio debe esforzarse de representar todas las partes envueltas, porque si no la información puede estar sesgada y en ese mismo sentido no le estamos haciendo un buen servicio. Tenemos un gran desafío también, que es ese predicamento tan acentuado que hay, sobre todo en determinados dirigentes de la clase política internacional, de hablar pretendidamente de algo que denominan posverdad o la verdad alternativa. Eso es un invento realmente, porque la verdad sí es la representación de un hecho bien determinado. No puede ser sustentado por algo volátil y aéreo con esas denominaciones. Pero es un predicamento que incluso en los Estados Unidos hemos visto cómo con Trump eso ha tomado más aprecio, lo que él ha tratado de proyectar como posverdad por encima de hechos palmarios como fue el asalto al Capitolio. Y sin embargo eso no ha tenido consecuencias negativas en la medida que prevé la administración Biden en cuanto a sus preferencias electorales. Bueno, aquí este es un tema sumamente importante porque yo creo que no solo está referido para los lectores, que son, digamos, los receptores de la información. Creo que está muy referido a las instituciones públicas y privadas que manejan la opinión pública. Por ejemplo, mencionaba Alex el tema de la Junta Central Electoral. La Junta está obligada a dar un flujo de información a los electores para que estén bien informados. Yo creo que el único remedio visible, a mano, que tiene el mundo de hoy para ir contra las informaciones falsas es que las instituciones sean más transparentes. Y eso significa que todos los ciudadanos puedan ver lo que hacen, que informen de manera oportuna lo que hacen y lo que la información necesita. Hemos visto una tendencia de hacer leyes que se dice, bueno, de hecho, si yo te insulto en las redes, me quieren cobrar más caro lo que te digo en las redes que si te lo digo en ese canal de televisión o si te lo digo en un periódico, cuando te estoy insultando como quiera.
Entonces, yo creo que todas esas son respuestas inadecuadas para algo que no se comprende. Yo creo que el mundo cambió la comunicación, y si algo ha impactado la tecnología es el mundo de la comunicación. Por tanto, ni los gobiernos ni las instituciones pueden pretender que ellos siguen iguales, y eso tienen ellos que asimilar. La Junta tiene que ofrecer informaciones oportunas, porque si hay informaciones oportunas, difícilmente yo pueda creer como elector una información que corrió por ahí. Exacto. Sin embargo, no solo darla, responder al requerimiento de la prensa cuando se le requiere. Exacto. Porque muchas veces yo te llamo, tú eres funcionario, te llamo y tú no apareces, tú no me reaccionas. Y ya eso es una negativa de que no quiero decir tal Y cosa. tú no me quieres dar una declaración, pero yo tengo un dato, que a lo mejor me lo dio una fuente. Tengo un dato. Y si tú no me apareces, posiblemente yo puedo publicar la fuente diciendo que tengo el dato, que tengo la información. Entonces, lo lógico es que tú aparezcas, me dé tu versión de los hechos, y aun cuando yo publique lo que digo, estoy obligado a publicar tu versión. Porque yo puedo tener otro dato que confirma lo que tú estás negando. ¿Correcto? Exacto. Entonces, yo no me baso solo en lo que tú me dices, yo tengo un dato aquí. Ahora, yo incluyo en mi consulta lo que tú me has dicho, y el lector Y se publican lo ve las y lo dos pondera. cosas. Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo que este desafío es que las instituciones y los gobiernos tienen que ser más transparentes ante esta realidad mundial, global, que además es una realidad en evolución. Por tanto, tú no puedes regular lo que está en desarrollo. Ahora el problema es la tecnología. Ahora el tema de la tecnología es la inteligencia artificial, que tiene un nombre falso, porque la inteligencia artificial es el producto de la inteligencia humana. Sí. Es decir, soy yo el que pongo una máquina Y sin la cual no puede Sí, tener, claro, su base de datos correcto. está en la... Es decir, la real. y tengo una inteligencia artificial que usa una data que es la que todos ustedes están produciendo. Y en base a esa data yo diseño un perfil. Y fíjense qué cosa interesante. En estos días, una juez en un tribunal de Nueva York tomó una decisión sobre un conflicto de autoría de un cuadro que había sido hecho con un algoritmo. Y no se le reconoció al que hizo el cuadro el derecho de propiedad, porque se dijo que él había hecho el cuadro con un algoritmo. Y tú dices, bueno, perfecto, porque el algoritmo a lo mejor lo hizo Manuel. Y yo con el algoritmo de Manuel hice un cuadro. Bueno, pudiera ser el juez. Ciertamente, no tengo derecho yo porque el algoritmo no es suyo. Ahora, ¿y si Manuel, que es el dueño del algoritmo, hace el cuadro? ¿De quién es el cuadro? Es decir, fíjate cómo una decisión que parece lógica en ese tribunal, en la medida que va evolucionando toda esta dinámica, un juez tendría que decidir en vía contraria, porque Manuel es el autor del algoritmo, pero es el autor del cuadro. El cuadro no puede ser de Allen, ni puede no tener dueño, porque el dueño que hizo el algoritmo y que hizo el cuadro es él. Correcto. Entonces, Exacto. lo que te quiero decir que esto, lo primero es que hay que tener la cabeza abierta aquí, en un mundo que va evolucionando a una velocidad rapidísima con la tecnología. Aurelio Enríquez, Y los medios tenemos que ir asimilando toda esta práctica. paso a paso. Mira, Paso a yo he paso. estado criticando en la parte, y remarcho un poco lo que plantea don Manuel Quirós, es la parte de la inmediatez de la información, y te digo específicamente la parte de la televisión. Aquí se está dando más importancia a la información de declaracionismo pura y simple, sin ir al fondo de lo que es la verdadera información. Si Manuel me da una información, pero yo debo contrastarla con lo que me da Percio, verificar lo que tú me puedes decir, para luego aquel que está viendo el noticiario se forme una idea de lo que es la información, la comprobación de esa información. ¿Qué es lo que pasa ahora en la mayoría de los medios de comunicación en el área de televisión? Que a un periodista le dan 5 fuentes, 5 información que tiene que investigar diferente, no de una sola. No hay forma lógica que te pueda hacer 2 de esas 5 que te dan una información completa, porque no tiene el tiempo, porque además que el noticiario tiene que ser a 2. Pero eso sucede en la mayoría de los noticiarios. Pero la otra parte también peor aún. Tú tienes, por ejemplo, los noticiarios que tienen corresponsales en los pueblos. Esos corresponsales en los pueblos no son formados. En la mayoría no son periodistas
preparado y formado realmente para desarrollar una actividad periodística X. Entonces nosotros entendemos que esa parte de la formación, de la profesionalización, tiene que ser bien tomada por los canales de televisión. Muchas veces, la mayoría de las veces, a nosotros nos traen, y el Percio que ha sido expositor en talleres e incluso también, nosotros invitamos a los canales para que envíen 1 o 2 periodistas, que saquen uno de su plantilla, y dicen que no pueden mandarlo, si no hay forma de capacitarse, pero además tiene que tener 1 y 2 empleos. No hay forma de tener una información completa, clara, precisa, verificada, como plantea el protocolo de la información veraz. Manuel, ¿qué mensaje tú le tienes a las nuevas generaciones del periodismo dominicano con este desarrollo tecnológico? ¿Tú no crees que este es el momento adecuado para dar el gran salto que permita preservar esa calidad del periodismo tradicional y además que esa prontitud de las redes sociales no se imponga por encima de ese periodismo que debemos defender? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La nueva tecnología es un auxiliar importante. Ya prácticamente no se puede prescindir de esos medios, pero los periodistas no pueden dejarse suplantar en la parte intelectual, en lo que tiene que ver con la ética y el enfoque de lo que es la información, en base a esos predicamentos. Pueden utilizar esas facilidades tecnológicas, pero manteniendo una vocación firme de los principios básicos del periodismo. La comprobación de la información, que la información no esté sesgada, que sea verdaderamente elaborada en cuanto, como decía Aurelio, en la medida de lo posible que tenga representado todas las partes para que cuando llegue al público sea un verdadero instrumento de orientación y no de desinformación. Y finalmente, por mi parte, en lo que tiene que ver con las leyes de prensa, reitero mi satisfacción y mi confianza de que esa ley que puede actualizar la 6132 esté en manos de ustedes, porque nadie puede abrigar que pasando por las manos de ustedes esa pieza finalmente pueda convertirse en un medio que sea atentatorio a las libertades públicas. Sin embargo, el doctor Ramón Emilio Ornes, que durante mucho tiempo estuvo en el seno de la Sociedad Interamericana de Prensa y fue declarado incluso campeón de la libertad por sus luchas en esa época de las dictaduras militares, decía 2 expresiones que siempre me ha llamado mucho la atención. Él decía, el precio de la libertad de prensa es la eterna vigilancia. Que él decía que incluso hay regímenes democráticos con aparente apertura y comprensión y apoyo a esas libertades, siempre había que estar vigilante y esquivo. Los tiempos han cambiado, pero hemos visto cómo gobiernos que llegaron al poder a través del voto popular se han convertido en gobiernos ilegítimos porque han conculcado la libertad, y tenemos muchos ejemplos en el continente. Entonces, mi llamado, si puede considerarse de esa manera a ustedes, que son los que participan en eso, es que revisen hasta la necedad, si es posible, cualquier párrafo, cualquier resquicio de esa pieza que pueda eventualmente ser un motivo para que un gobierno democrático o pseudodemocrático o ilegítimo, porque sus ejecutorias lo hayan desvirtuado de eso, pueda a través de alguna disposición legislativa o de reforma dar una posibilidad de que se convierta en un instrumento contrario a la esencia de lo que ustedes, estoy seguro, que tratan de convertir esa ley. En este actual gobierno no me abriga ningún temor, porque el presidente Luis Abinader ha demostrado ser un civilista en los pronunciamientos y los hechos que ha cometido hasta ahora en materia de libertad de prensa han sido de apoyo y de comprensión y de vocación plena en lo que ese ejercicio es para la democracia, pero hay que pensar que hay alternabilidad en el poder, y lo que no debemos dejar ningún tipo de posibilidad para que esa ley en algún momento pueda ser usada como un instrumento en contra de las libertades públicas. El doctor Ornes decía, increíblemente él siendo periodista y abogado, él decía, la mejor ley en materia de prensa es la que no se ha escrito. Claro, él lo decía en ese contexto de esa época, en que muchas de esas leyes que había y que se habían formulado
eran usadas a través de artificios lingüísticos como un instrumento para conculcar las libertades públicas en contra del derecho que tienen los ciudadanos, como dice la Constitución Dominicana, de recibir y dar informaciones sin ningún tipo de limitación o de censura previa. Bien, nosotros ya como el tiempo en la televisión es el que manda, hemos tenido una gran experiencia con Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y del Nuevo Diario, del cual también es director. Manuel Quirós es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y Premio Nacional de Periodismo 2024. Y Aurelio Enríquez. Tendremos que hacer otro programa para seguir abordando temas de tanto interés. Muchas gracias a nuestros televidentes y espere el próximo almuerzo de Multimedios Su Mundo y el periódico Primicias.